sábado 12 de agosto, ¿no? 12 de agosto, sí. De agosto del año 2017 y abrimos nuestra programación, amigas y amigos, de programa estelar por la seguridad jurídica aquí en Latina La Poderosa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que estamos con este friecito todavía, en realidad, con esta humedad en nuestra capital, ¿no? Dándoles, por supuesto, la bienvenida a nuestra programación aquí en Latina, La Poderosa, que estamos interconectados vía internet a nivel nacional e internacional. Salimos en radio y en televisión, en vivo y en directo, amigas y amigos. Ángel Ruiz Maldonado los saluda cordialmente y le da la bienvenida a nuestra programación, por supuesto, dándole también la bienvenida a nuestra directora general, la notaria de Lima, Clara Carnero Ábalos, quien nos va a presentar para el día de hoy a un invitado especial con un tema también muy importante para todos ustedes, amigas y amigos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, radioescuchas? Nuevamente hoy sábado 12 de agosto, como ha dicho Ángel, en una sesión más de nuestro programa por la seguridad jurídica en el subsegmento El Notario Te Saluda. Y como ha dicho Ángel, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es mi colega, el doctor Marco Antonio Villota Serna, que nos va a hablar de un tema de actualidad, un tema que además está promocionando mucho el Estado últimamente con una serie de leyes que significan dar prioridad a que las empresas se puedan constituir de la forma más rápida, más fácil, dando algunos incentivos tributarios. Probablemente van a haber más tipo de incentivos, porque lo que se quiere y lo que se sabe además es que la economía mundial no está manejada por las grandes empresas, sino por las pequeñas empresas. Son las pequeñas empresas las que hacen que el mundo se mueva. Por lo tanto, el Estado ha comprendido eso y da prioridad a la constitución de empresas. Y para eso esta tarde tenemos como invitado, como reitero, a mi colega, el doctor Marco Antonio Villota Serna. Sí, y el doctor Marco Antonio Villota Serna es un destacado notario público, notario de nuestra capital. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, bueno, él es un abogado ya de hace varios años que ha logrado, a través del concurso de méritos, ¿no? Llegar a este importante oficio notarial, ¿no? Ha sido secretario de confianza de la Corte Suprema de la República, también ha sido secretario técnico del Congreso de la República, ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en fin, tiene realmente un currículum muy importante. También es colaborador en diversos medios, ¿no?, especializados de nuestro país, ¿no? Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Latina. Doctora Clara Carnero, muy buenas tardes. Señores locutores, buenas tardes. Para mí es un gusto y muy grato poder expresarme a todos los radioyentes sobre un tema muy especial, como usted ha manifestado, sobre el tema de constitución de empresas, que el gobierno anterior y este gobierno actual han venido promocionando. Y a propósito de eso, el año 2006 se han dado una serie de normas en el campo tributario que se están aplicando a partir del año 2007, y también en el plano jurídico la Superintendencia de Registro Público se está promocionando la formalización a través de la constitución de empresas, incluso con tema de exoneraciones en el pago de los derechos registrales, tanto en la reserva como en el tema del derecho de calificación, y sobre esos temas me va a ser muy grato poder expresarme. Muy bien, entonces quizás la primera pregunta, Marco Antonio, sería que los oyentes escuchen, pues, qué es una empresa y por qué es bueno constituir una empresa. Sí, una empresa, de manera general, es una asociación de personas, ¿no? Una voluntad de constituir una organización al cual aportan cierta cantidad de capital, que puede ser dinero o puede ser bienes. Entonces, lo fundamental de una empresa es la constitución de una organización. ¿Para qué?
para que se distinga la actividad de esta organización de lo que es los socios que la conforman. ¿Y cuál es el beneficio de esto? El beneficio de esto es que la responsabilidad sea obligatoria, de carácter tributaria, de carácter social, incluso con los proveedores, va a ser de la empresa. Las obligaciones, las responsabilidades van a ser de las empresas y no de los socios que la conforman. De esta manera se va a poder separar los patrimonios y cualquier responsabilidad se le va a atribuir a la empresa y no a la persona natural. Eso es muy importante para la persona natural porque no va a comprometer su patrimonio personal, sino va a comprometer cierta cantidad de bienes, cierta cantidad de dinero que va a ser destinado exclusivamente a la actividad empresarial con la responsabilidad de la organización y no de la persona natural. Bueno, eso es muy importante realmente porque hay personas que se resisten a constituir una empresa cuando podría ser mucho más beneficioso la constitución de la empresa justamente porque, como bien ha dicho mi colega Marco Antonio, no está en juego todo el patrimonio personal de las personas o la persona que constituye una empresa, porque ya vamos a ver, mi colega nos va a explicar los tipos de empresas que se pueden constituir. Y claro, si uno tiene, por ejemplo, una casa, si uno tiene un auto, si uno tiene otros bienes, estos no van a ser comprometidos, sino van a ser comprometidos los bienes que se han aportado a la empresa, que puede ser un capital de 10.000 soles, de 20.000 soles, o un aporte en bienes como por ejemplo un escritorio, unas computadoras, muebles, sillas, en fin. Bueno, de eso nos va a explicar ampliamente mi colega el doctor Marco Antonio Villota. Entonces, bueno, ¿y cómo es que se constituye la empresa? Sí, en principio ese es el concepto general. La empresa es una organización. Hay diferentes tipos de empresa de acuerdo a las necesidades de las personas. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se constituye solamente por una persona que aporta, como les he manifestado, un cierto capital. Es un tipo de modelo. También existe lo que más se acostumbra a utilizar, que son las sociedades anónimas, que están constituidas por 2 o más accionistas o personas. También existe lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es algo así parecido a la sociedad anónima, pero la diferencia es que en la sociedad de responsabilidad limitada no hay una libre transferencia de las participaciones de los miembros de esa sociedad. Y también existen lo que es las sociedades colectivas o las sociedades civiles en el caso, por ejemplo, de profesionales, de arquitectos, abogados, que quieren desarrollar su profesión y para eso quieren constituir una empresa. Entonces va a depender de la necesidad de la persona el tipo de empresa que escoja. Ahora, ¿y cómo se constituye una empresa? Se constituye a través de una minuta, que es un acuerdo social para poder constituir esta empresa. Y eso se eleva a escritura pública y se presenta ante los registros públicos y de esa manera se logra adquirir la personería jurídica, es decir, la separación de la persona natural de la persona jurídica. Ya, ahora, a ver, ahí paremos un poquito para poder explicarle a las personas este tipo de empresas, por ejemplo, empresa individual de responsabilidad limitada, la SAC, la sociedad anónima, ¿qué recomienda, colega, a una persona que quiere constituir una empresa si la persona está sola, no tiene un socio, o la persona podría tener un socio o más socios? ¿Qué le recomendaría? Si, por ejemplo, es una empresa que no tiene mucho capital y generalmente se mueve por una sola persona y no quiere tener algún otro socio, sino quiere mantener el control absoluto, exclusivo de la empresa, podría constituir una empresa individual de responsabilidad limitada. Porque como les he manifestado, en este tipo de empresas basta la presencia de un solo miembro, ¿no? Y tiene que ser necesariamente una persona natural. Si hay 2 o más socios, hasta aproximadamente 20 socios, lo recomendable hacer es una sociedad anónima cerrada, lo que comúnmente se llama SAC. Pero si hay más de 20 socios, hasta 500 socios aproximadamente, entonces hay que hacer una sociedad anónima ordinaria,
¿no? En este caso con la presencia de un directorio, una pequeña agrupación dentro de la sociedad que también dirija a esta, ¿no? Entonces va a depender del tipo de necesidad. Si por ejemplo es un profesional, un arquitecto o un abogado que quieren hacer un consultorio jurídico, un consultorio contable, etcétera, pueden hacer una sociedad civil, que son los profesionales que se agrupan en 2 o más para desarrollar su actividad profesional. Pero digamos que casi nadie se constituye ya en sociedades civiles, ¿no? Digamos que la reina de las sociedades vendría a ser la SAC, ¿no? La Sí. SAC viene a ser ya la que ha ganado una hegemonía, Claro, en la constitución de las empresas, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué es la SAC la reina de las figuras jurídicas en el derecho? En realidad es gracias o debido a nuestra realidad económica. Nosotros somos, como usted lo había manifestado al principio, una sociedad que, si bien económicamente está manejado en el volumen más grande por grandes empresas, sin embargo, por el número, por la cantidad de organizaciones, hay más pequeñas y medianas empresas. Esa es nuestra realidad. Tenemos aproximadamente 1 millón de pequeñas y medianas empresas, que son las que dan más trabajo. Si bien no, por volumen no son las más grandes, sí son las que más emplean. Entonces son las que más están ligadas con lo que se llaman los emprendedores, las personas que día a día mueven la actividad económica, ¿no? Entonces por eso el modelo especial es el de SAC, ¿no? Que es de 2 a 20 personas o 20 socios, y la empresa individual de responsabilidad limitada de un solo socio. Y también por un tema, aparte económico, por un tema cultural, porque generalmente los abogados, generalmente los especialistas en esta materia, se han especializado en constituir empresas a través de SAC, porque es lo más fácil. Y yo diría también por una tercera razón, porque el Estado, el gobierno, promociona la constitución de empresas a través de formularios, formatos simples y sencillos, generalmente para 2 o no más de 20 socios, a través de la constitución de empresas en línea. Entonces es una serie de factores económicos, jurídicos y a veces también prácticos por los cuales se ha desarrollado más el tema de la SAC, ¿no? Y te comento, colega, que hace muchos años, cuando yo estudiaba para ingresar al notariado, estábamos viendo justamente los tipos de figuras jurídicas para constituir las empresas. Uno de los que estaban en la redacción de la nueva Ley General de Sociedades, que ahora ya no es nueva, nos comentaba que en realidad lo que se quería en la Ley General de Sociedades era eliminar a las sociedades de responsabilidad limitada, y que en realidad no se hizo porque había muchas personas de provincias que todavía no se acostumbraban a no ver su nombre puesto en una empresa. Es decir, mientras en la SAC las personas que constituyen la SAC quedan como, digamos, los primeros socios de la empresa y quedan inscritos en registros públicos como los socios de la empresa, y después ya no aparecen porque se da la venta de acciones a través del libro de matrícula de acciones. En el cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada, las personas tienen que comprar participaciones y la ley exige que sí se inscriban los nuevos que están participando, que son los nuevos dueños de la empresa, digamos, se han puesto sus nombres en registros públicos. Entonces, la gente de provincias quería saber y quería mostrar su título: yo soy el dueño de esta empresa, ¿no? Pero que en realidad la intención del legislador era eliminar la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Usted cree, colega, que se elimine a futuro esta sociedad de responsabilidad limitada? Bueno, en realidad existe poca diferencia entre lo que es una sociedad anónima cerrada, una SAC, y una sociedad de responsabilidad limitada, porque en ambos casos los socios, para poder transferir sus acciones o participaciones, requieren el consentimiento de los otros. Entonces, por ese lado no hay mucha diferencia. Por la cantidad de accionistas tampoco hay mucha diferencia. La única diferencia que hay entre la SAC y la sociedad de responsabilidad limitada es en la forma como se transmiten las participaciones en un caso y las acciones en otro caso. En el caso, por ejemplo, de la sociedad anónima, no se requiere inscribir la transferencia de las acciones de cada uno de los socios.
En cambio, en la SAC, en la sociedad de responsabilidad limitada, como usted manifestaba, sí se requiere inscribir en registros públicos y hacerlo por escritura pública esa transferencia. Esa sería casi la única diferencia que hay entre una y otra, pero en el punto de vista práctico, económico, son casi el mismo desenvolvimiento económico. Ahora, si bien en el futuro podrían desaparecer o no las sociedades de responsabilidad limitada, por mi experiencia propia en el campo notarial, las empresas que son más antiguas todavía siguen la denominación de sociedad de responsabilidad limitada. Incluso actualmente también hay, por un tema cultural, muchas personas escogen el régimen de sociedad de responsabilidad limitada. Ahora, por un tema también de seguridad jurídica, las grandes empresas, ¿no?, que no cotizan en bolsa, porque tienen por ejemplo, una concesión minera, una explotación del Estado muy especial, también escogen la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque le da una seguridad jurídica en cuanto a la transmisión de las acciones. Porque no estoy con la discusión de la sociedad anónima cerrada en el sentido que el libro se puede perder, que no sé quién es el socio finalmente, porque el libro de matrícula de acciones depende de si lo tiene o no lo tiene el gerente. Entonces, en cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada hay mayor seguridad jurídica porque yo sé quiénes son los socios, yo sé efectivamente que ese socio que me va a transferir es ese socio que tiene el derecho y no la discusión que se genera en la sociedad anónima cerrada, porque todo depende de un libro y ese libro no se inscribe. Entonces yo creo que por esos temas no creo que en el futuro vaya a desaparecer la sociedad. Muy interesante, colega, porque en realidad yo no me había puesto a pensar en esa posibilidad de que la gente pudiese pensar así, de que había mayor seguridad, evidentemente, cuando uno no cuenta con libro de matrícula de acciones y se tiene que inscribir necesariamente su nombre en registros públicos. Pero más bien lo que yo he notado y he visto es que alguna gente se inclina por la sociedad de responsabilidad limitada porque los contadores, en algunos casos, como no dominan bien la ley, no los asesoran debidamente, sino que muchas veces le dicen no. Como su mismo nombre lo indica, tú en la sociedad de responsabilidad limitada tienes responsabilidad limitada. Y en la sociedad, en la SAC, no tiene responsabilidad limitada, lo cual no es cierto. ¿No? Lo cual no es cierto, porque en ambas sociedades, ya sea en la sociedad de responsabilidad limitada o en la sociedad anónima o en cualquier tipo de sociedad, así sea la EIRL, la responsabilidad está limitada al capital que uno aporta, ¿no es así? Sí. Correcto. Bien, entonces, estaba explicándonos, colega, de cómo tenía que hacer la persona o las personas para constituir la empresa. Claro. Sí, efectivamente, ya desde el punto de vista más práctico, cómo se constituye una empresa, si uno elige que sea una empresa individual o si uno escoge que sea una SAC o una sociedad de responsabilidad limitada, tiene que hacerlo a través de un acuerdo de los socios que quieren constituir la empresa. Y ese acuerdo se va a manifestar en un contrato de sociedad que se llama una minuta. La minuta de constitución de la empresa contiene ese acuerdo. Ese acuerdo se llama el pacto social. ¿Ya? Dentro de este acuerdo que está en esa minuta, en ese contrato, existe lo que se llama un estatuto. Un momentito ahí, Sí. si podemos detenernos, porque muchas personas, nosotros lo dominamos porque somos los notarios, los abogados, pero la mayoría de gente no entiende qué cosa es una minuta. Sí. A ver. La minuta es un documento, un contrato, ¿ya?, o un convenio que se presenta ante una notaría para efectos de que pueda ser elevada a escritura pública, que tenga esa garantía de ser un documento público y de esa manera se inscribe en los registros públicos. Es decir, que la minuta no es sino un documento que se le pone el nombre de minuta porque va dirigido al notario. Si no fuese dirigido al notario, no tendría el nombre de minuta. Claro, efectivamente, la vocación de la minuta es que se eleve escritura pública, es decir, se presenta ante el notario con autorización del letrado, en este caso del abogado, y de las partes que participan. La vocación, como usted efectivamente lo manifiesta, doctora, es de que se eleve escritura pública. Esa es la visión de la misión o la función de la minuta, ¿no? Sí. Bien, entonces,
Claro, en esa minuta, que es un documento que solamente tiene el nombre de minuta porque va dirigida al notario y que se va a elevar a escritura pública, no es en un contrato, contiene un contrato, ¿no es cierto? Contiene un contrato que es el acuerdo entre las partes, donde se tiene que... ¿Qué contiene ese contrato? ¿Qué debe contener? ¿El pacto social qué contiene? Sí, efectivamente. La minuta contiene un contrato o un convenio de las personas que quieren formar o constituir una sociedad. Ese acuerdo, ese convenio de constituir se llama un pacto social. Nos ponemos de acuerdo para crear una empresa. Ahora, el pacto social tiene que contener ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas de los derechos y obligaciones de las partes que tienen que ser respetados. Esas reglas se llama el estatuto. O sea, la minuta contiene el acuerdo de constitución y también contiene las reglas que son el estatuto. Aparte, la minuta tiene que contener también qué bienes, ¿no?, o servicios yo quiero aportar para que se pueda constituir la sociedad. Porque no basta con la intención de querer formar una empresa o una sociedad, sino también se requiere que yo aporte. En el caso que fuera una empresa individual o en el caso que fuera una sociedad anónima cerrada, yo aporto bienes, ¿no? Yo no puedo aportar ahí servicios, sino tengo que aportar bienes. ¿Qué significa bienes? Aportar dinero o aportar bienes muebles, un escritorio, un vehículo, etcétera. Hablando de los bienes que hay que aportar, ya sea en dinero o ya sea en bienes muebles, ¿cuál es el mínimo que uno puede aportar para constituir una empresa, ya sea en efectivo o ya sea en bienes? A diferencia de otras legislaciones, por ejemplo la legislación española o la legislación argentina, en nuestro país no se pide un mínimo de dinero o un mínimo de valor para poder constituir una empresa. Va a ser el monto que yo quiera. No existe un límite mínimo para constituir una empresa. Obviamente por un tema económico yo tendré que asignarle un valor, 50 soles, 500 soles, 1000 o 5000 soles. No existe un mínimo. Ahora, existe un régimen especial de algunas empresas, fundamentalmente como el caso de los bancos, el caso de los seguros, etcétera, que la ley de bancos sí en ese caso le exige un mínimo de capital para que se puedan constituir como empresa. Pero en el régimen general no existe ningún monto mínimo que se establezca para que se pueda crear. Es decir que, digamos, en principio se podría constituir la empresa con un sol o con 10 céntimos o, no sé, con un sol, digamos, en principio. Pero claro, resultaría, digamos, poco serio de unas personas que traten de constituir una empresa, aún fuese con 100 soles, resultaría pues poco serio, ¿no? Porque, claro, ninguna empresa funciona sin un capital más o menos aceptable. Creo que lo mínimo que las empresas normalmente, con lo mínimo que normalmente se constituyen es con un capital de 1000 soles, ¿no? Entre 1000, 3000, 5000. Sí, yo he visto, doctora, de 500 soles, ¿no? De 500 soles de 500 también. Soles. Ahora, el sistema de SUNAR te permite incluso hasta de 10 soles, ¿no? Porque el monto mínimo del capital puede ser un sol, que sean 10 accionistas, 1 por 10 soles el capital. Entonces es lo que mínimo que te permite el sistema de constitución de empresas en línea. Pero en general no existe un límite. Ahora, por un tema pues de racionalidad, yo no voy a constituir por 10 céntimos o menos, sino, como usted dice, lo normal es 1000 soles, 5000 soles, etcétera, ¿no? Claro, entonces tenemos que en este contrato, en este acuerdo entre las partes, las personas tienen que poner un capital, tienen que ponerle un nombre también. ¿Cómo es el tema del nombre? Sí, existen una serie de requisitos que tienen que tener esta minuta de constitución. En principio, tiene que tener un nombre, una denominación o una razón social. Este nombre no tiene que ser similar al de otra empresa ya inscrita en registros públicos. Entonces, para eso yo previamente tengo que hacer mi búsqueda en registros públicos, en lo que se llama el índice nacional, para ver si existe otra empresa con este nombre. Porque si existe otra empresa con este nombre, entonces me van a observar o en su caso me van a tachar la constitución de la empresa. Entonces lo principal es, en principio, ver el tema del nombre.
Entonces, Y de hacer una reserva de nombre, sí, ¿no? hacer una reserva Es lo recomendable. Lo recomendable por prudencia, hacer la búsqueda y hacer la reserva. La reserva está a 20 soles aproximadamente en registro público y se puede hacer incluso en línea. Pero también la ley permite hacer la constitución sin previa reserva, pero ya va a depender del riesgo de las propias personas que constituyen la empresa, si es que después cuando viene el registrador de registro público y califica el documento, encuentra que ahí haya una empresa con ese mismo nombre o con nombre similar, en cuyo caso lo va a observar. Por eso, por un tema de prudencia, es mejor previamente hacer la búsqueda para que después no salga otro nombre similar y pueda haber problemas. Sí, yo les comento a los radioescuchas que más de una vez han ido a mi oficio notarial personas que quieren constituir una empresa y que me han dicho, ese nombre no va a estar en los registros ni pensarlo, es único el nombre. Y nos damos con que hay varios nombres inclusive similares o exactamente el mismo nombre que ellos han elegido. Entonces, esto significa, evidentemente, para aquel que quiere constituir una empresa, se quiere presentar de repente a un concurso, a una licitación, se quiere presentar quiere postular a algo con la empresa que está conformando y le significa un retraso porque no ha hecho esta reserva de nombre, que no es obligatoria, es, digamos, si uno quiere hacer su empresa rápido, lo más prudente es que haga la reserva de nombre, busque, ¿no? Y no solamente eso, inclusive puede encontrar una forma facilísima de verificar si la empresa está constituida o no está constituida, porque finalmente también la SUNAT tiene registradas a todas las empresas, tanto como registros públicos. Entonces yo podría buscar en SUNAT, ¿no? Y verificar si existe una empresa ya con ese nombre o con un nombre parecido, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, también el sistema te permite una triple opción. Yo podría, si quiero constituir, hacer la reserva del nombre de mi empresa, poner 3 nombres, para que de tal manera si existe alguno similar, los otros queden y se posibiliten para que se pueda constituir la empresa. Entonces, eso también es una buena alternativa, ¿no? Claro. Se puede hacer la reserva con 3 nombres, ¿no? Bien, sí. Estamos en el aire, amigas y amigos, aquí con nuestro invitado especial del día de hoy, nada menos que el notario de Lima, don Marco Antonio Villota Serna, enfocando el interesante tema de la constitución de empresas y respondiendo a las preguntas de su colega, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Y nos informa aquí nuestro panelista y coordinador general de esta estación y emisora radial, François Rojas Enostroza. Que no es Mitterrand, no es François Mitterrand. Que en esta oportunidad no nos va a hablar en inglés o en francés, sino en castellano, ¿no? Bien. Nos informa que ya tenemos interconectados vía Face a varios radioescuchas y me va a permitir, doctora, mencionarlos y agradecerle su participación, ¿no? Y sintonía gentil que nos dispensan. Son Mercedes Camayo Fano, Jorge Luis Panduro Miranda, don Juan Rosado, Diego Bernard, Olga Angulo Burga, Yeomar Pacheco, una colega periodista. ¿Cómo estás, Yeomar? Me gusta saludarte. Rosa Estefany López Lama, Beatriz Lazo Rivas Plata, Patricia Velasco Valdera. Muchísimas gracias por su gentil sintonía. Continuamos con la exposición del doctor Marco Antonio Villota Serna, notario de Lima, sobre constitución de empresas. No, y hay que anunciar también que pueden hacer las llamadas telefónicas, pueden aprovechar. Probablemente hay muchas personas que estén interesadas en constituir su empresa recién, tienen la oportunidad acá de preguntarle a mi colega, el doctor Marco Antonio Villota Serna, sobre alguna interrogante que les quede y que no estemos tratando. ¿Bien? Los teléfonos, el 441-4512, 441-4512 o el 422-8810, 422-8810. Pueden ya llamarnos para que el notario doctor Marco Antonio Villota les pueda responder a sus preguntas, algún comentario que quieran hacer, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Porque mucho ojo este tema de la constitución de empresas, ¿no? Hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Nuevamente los teléfonos, el 441-4512
o el 422-8810. Bien, Marco Antonio, entonces tenemos que la empresa tiene que tener una denominación, que hay que hacer una reserva de nombre, que es lo más prudente, que tiene que tener un aporte de bienes en capital, o sea, en bienes muebles, y que tiene que tener también un gerente. ¿Qué recomiendas? ¿Un gerente con un subgerente, un gerente con un gerente administrativo, un gerente general solamente? Sí, efectivamente, como usted manifiesta, tiene que tener un gerente, pero adicionalmente también tiene que tener un objeto social, que es un tema muy importante porque hay una cierta cantidad de observaciones en registros públicos relacionado con el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es la actividad a la cual se va a dedicar la empresa. Lo que sucede es que muchos participantes, muchos constituyentes ponen un objeto social muy genérico. Entonces, como ponen muy genérico, entonces lo observan en registros públicos. El objeto social tiene que ser preciso. La actividad a la cual yo me voy a dedicar, por ejemplo, no puede ser venta de bienes. Venta de bienes es muy genérico. Correcto. Venta de bienes electrodomésticos, venta de bienes de mercancías de calzado, etc. O sea, tiene que ser un objeto preciso, no genérico. Hay personas que le ponen un objeto social muy grande, ¿no? ¿Tú recomendarías un objeto social así con cantidad de palabras y de oraciones, de servicios que va a dar la empresa? Yo recomendaría que el objeto sea lo más preciso, porque el objeto social va a delimitar la responsabilidad de la empresa, a qué se va a dedicar la empresa. Y también va a haber... Hay una pregunta, parece, perdón. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlo. ¿Quién nos llama, por favor? ¿Y qué pregunta quiere formularle a nuestro invitado especial, el doctor Marco Antonio Villota Serna? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Por el doctor. Que la aporte de los bienes firma la sociedad conyugal, ¿en qué casos puede firmar uno solo de ellos? Muchas gracias por su pregunta. La respuesta del doctor Marco Antonio Villota Serna. Sí, efectivamente, cuando se constituye una sociedad puede participar una persona natural soltera o pueden participar cónyuges dentro de una sociedad de gananciales. Si es una persona soltera, no hay ningún problema, participa esta persona, aporta los bienes propios que tiene. Si tiene un vehículo, aporta el vehículo. Si tiene una casa, aporta la casa. Si tiene bienes muebles, escritorios, aporta estos. Pero si es una sociedad conyugal, el régimen va a variar. Si es un matrimonio, entonces en ese caso, si por ejemplo se aporta dinero, uno de los esposos aporta dinero a la sociedad, en ese caso no se requiere que intervenga la esposa, pero sí en la minuta de constitución y en la escritura pública tiene que estar el nombre de la esposa, porque finalmente esa participación, esa acción va a pertenecer no al esposo, sino a la sociedad conyugal, es decir, a la pareja, al matrimonio. Pero si es dinero, no se requiere que firme la esposa o el esposo, basta que uno de ellos intervenga, pero se va a entender que esta acción va a pertenecer a ambos. Pero si se aporta bienes muebles como escritorio, vehículos, etc., sí se requiere que en ese caso participe la esposa. Eso es lo que dice la norma. Ambos tienen que firmar la escritura pública y ambos tienen que firmar también previamente la minuta. Si no es dinero, si es un bien mueble, un vehículo, escritorio, incluso si puede ser tema de materiales de construcción, arena, fierro, tiene que intervenir la esposa. Si es un inmueble, con mayor razón, tiene que intervenir la esposa. La única excepción en donde no interviene la esposa o el esposo es cuando se aporta dinero. ¿Sí? Y que en realidad no tiene ninguna lógica, porque yo puedo... Pues probablemente se hace porque en aporte de bienes dirán puedo aportar un inmueble, claro. Y entonces un inmueble es costoso, pero en realidad en aporte de bienes en efectivo yo podría aportar 1.000.000 de soles y no participar a la cónyuge, ¿no? Sí, claro. Disculpe, otra pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, quiero precisar o ampliar la pregunta. Con todo gusto. Un momento. O sea que si el esposo pone 1.000 soles, puede firmarlo solo. Y cuando él quiere vender esas acciones, ¿firma los dos o él puede vender solo? Sí, efectivamente. Esos 1.000 soles. Una cosa es la constitución de la empresa, en el cual si hay un matrimonio se requiere que intervengan ambos, pero si es dinero basta que intervenga uno. Pero cuando uno aporta, ese aporte va a formar parte de la sociedad. Y yo lo que voy a recibir como consecuencia de ese aporte van a ser acciones. Yo aporto dinero y recibo acciones.
yo aporto bienes muebles, vehículos y recibo las acciones. Entonces, cuando ya yo soy accionista y yo quiero transferir mis participaciones, ya no estoy transfiriendo el dinero. Lo que yo estoy transfiriendo es una participación, una acción que pertenece a la sociedad conyugal. Entonces, si yo quiero disponer de esa acción y estoy casado y he constituido la empresa cuando he estado casado, requiero la intervención de ambos esposos. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero es solamente para la constitución. La sociedad, es decir, el matrimonio, recibe la acción y para transferir esa acción se requiere la participación de ambos. ¿Sí? Doctor, una preguntita, disculpe doctora. ¿Cómo se liquidan las empresas? ¿En qué caso deben liquidarse las empresas? Cuando están, entiendo, en quiebra, puede ser una de las causas, ¿no? Una empresa puede incurrir en situación de quiebra por múltiples razones. Ya, puede ser de manera no voluntaria, es decir, sin que haya querido la sociedad, los accionistas, por un problema, por ejemplo, de insolvencia, no puede cumplir con sus obligaciones, en cuyo caso sea el acreedor, es decir, la persona a la cual la empresa le debe, o sea, sus propios trabajadores a los cuales la empresa le debe, van a Indecopi y en Indecopi piden la declaración de insolvencia de la empresa. Entonces, si la empresa no logra cumplir con sus obligaciones, someterse a un programa y cumplir con este programa, entonces se declara en quiebra y como consecuencia de eso se extingue la empresa, ¿no? Pero también la empresa se puede liquidar por una voluntad de los propios accionistas, si quieren de manera voluntaria liquidarlo. Entonces existen diferentes porque ya caminos. estás anciano, porque Sí. ya estás enfermo, tal vez, ¿no es cierto? O porque simplemente la empresa no ha cumplido con su objetivo. Y ya yo quiero liquidar. Y también se dice en algunos casos porque pretende evadir algunas responsabilidades, ¿no? Cuando se autoliquidan, tengo entendido, doctor, ¿hay alguna denuncia en ese sentido? Claro, lo que pasa ¿No? es que si la empresa ya tiene obligaciones con la SUNAT, tiene obligaciones con sus proveedores, con sus trabajadores, lo normal es que va a ser llevada en Indecopi. Entonces, quienes van a seguir el proceso liquidatorio de la empresa van a ser los acreedores. Los acreedores van a tomar la decisión qué va a pasar con los bienes de la empresa. El directorio, la gerencia ya no va a tener ningún manejo de la empresa, sino los acreedores. Entonces, los acreedores van a incluso, si acuerdan, se venden los activos, etcétera, para que se paguen las obligaciones. Entonces, la empresa no va a tener un manejo. Pero si la liquidación es voluntaria y yo quiero liquidarla, entonces en ese caso se tiene que hacer una publicación en el diario oficial, porque puede ser, como usted dice, que en realidad la intención no fuera liquidarla voluntariamente por un fin normal, sino simplemente por eludir mis obligaciones. Entonces en ese caso puede haber una oposición de algún acreedor, algún trabajador al cual le debe la empresa, que se oponga y no se sigue ese procedimiento, sino se sigue el otro procedimiento. Y otra preguntita, disculpe doctora. Sí, ¿cómo no? Porque me la han consultado por internet jóvenes que quieren formar una empresa ahora. ¿Qué tipo de, así tipo MIPE, ¿no? Pequeña y mediana empresa. O microempresa. ¿Qué tipo de empresa de las cuales usted ha mencionado, la SAC, la Sociedad Anónima, IRL, la SRL, le recomendaría a usted para que pueda constituir? Lo que pasa es que nosotros lo que hemos explicado, conversado con la doctora, es el régimen legal de las empresas, ¿no? O sea, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada, sociedad anónima ordinaria. Es un régimen legal, pero hay un régimen que es un régimen tributario. ¿Ya? El régimen tributario tiene otra connotación. Entonces, estas se organizan de la siguiente manera en el régimen tributario. En el régimen tributario se organizan a través de la microempresa, una microempresa que son aquellas empresas que facturan no más allá de 150 UIT al año. Entonces tienen ciertos beneficios tributarios y beneficios laborales. Si yo tengo una empresa, sea por ejemplo empresa individual o tengo una sociedad anónima cerrada y yo no vendo más allá de 150 UIT al año, entonces yo me acojo al régimen de la microempresa. ¿Qué significa acogerse al régimen de la microempresa? Significa de que, por ejemplo, en el término de los derechos laborales, yo no voy a estar obligado, ¿no?, a pagar, por ejemplo, CTS. Yo no estoy obligado a pagar CTS. Yo no estoy obligado a pagar gratificaciones, ¿no? Las únicas obligaciones laborales que yo voy a tener si soy una microempresa van a ser 15 días de vacaciones y en el caso del despido arbitrario, ¿no? Incluso en el tema también del régimen de salud, yo no voy a estar obligado a aportar a salud como empresario, sino puedo aportar o puedo incluirlos a mis trabajadores en el régimen del CIS, que cuesta 15 soles la afiliación de cada trabajador.
Entonces tiene una serie de beneficios ser un régimen de microempresa, pero el requisito es no más de 150 UIT. No importa la cantidad de trabajadores. Anteriormente se exigía no más de 20 trabajadores, pero ese régimen fue modificado en el año 2015 y solamente se toma en cuenta las ventas, ¿no? La cantidad de las ventas. La UIT más o menos está 4.000. 4.050. O sea, más de 150 UIT vendría a ser como 600 y pico mil de soles al año que soles puede facturar la empresa, ¿no? Ya, claro. ¿Cuánto es? 50.000 soles mensuales, más o menos, aproximadamente. Correctamente. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Muy Ahora, gentil. si mi venta fuera mucho mayor a 150 UIT hasta las 1.700 UIT, de 150 hasta 1.700 UIT, entonces mi régimen puede ser ya no microempresa, sino será pequeña empresa. Entonces, en la pequeña empresa de 150 a 1.700 UIT, ahí también mis obligaciones no van a ser como en régimen general, sino también van a ser menores, pero mucho mayores que la microempresa. Por ejemplo, ahí sí voy a estar obligado a pagar a pagar gratificaciones, pero ya no va a ser un sueldo completo en julio y diciembre, sino va a ser la mitad. La CTS también va a ser la mitad. Y en ese caso ya no existe el beneficio de yo afiliar a mis trabajadores al CIS con estos 15 soles por cada trabajador, sino yo voy a estar obligado a afiliarlos a ESALUD, y eso también es una obligación ya de carácter laboral. Entonces, pero yo creo que les conviene más el CIS que salud, ¿no? Porque creo que salud no funciona para nada. Bueno, ahora están hablando de una reducción del aporte a ESALUD, que el empleador tiene que pagar el 9%, ¿no? A reducirlo, y tal vez vaya esa reducción a la planilla del trabajador. Eso sería bueno, ¿no? Porque de alguna forma eso ayuda al trabajador y al final, bueno, vemos que salud no está funcionando como es debido, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo creo que acá en este punto de vista, desde un punto de vista del trabajador, el tema del CIS para las microempresas no está funcionando. Porque ¿No está funcionando? No está funcionando completamente porque existe mucha reticencia de los centros de salud, de los establecimientos de salud, hospitales, de atender a los trabajadores de empresas que están afiliadas al CIS, porque ellos le dan preferencia sobre todo al CIS general, que son las personas correcto, Entonces, al CIS general. Siempre existen discriminación, esos reparos, ¿no? Existen, a pesar de que la ley pues no hace ninguna distinción, ¿no? Y justamente se hizo con la finalidad de formalizarlo, ¿no? A las pequeñas, a las microempresas en este caso. Entonces, eso está pasando en la práctica, ¿no? Existe mucha reticencia. Incluso en algunos casos existen falta de atención. Le dicen, bueno, pero usted, su empleador, puede pagar, pero la ley está vigente. Incluso ahora el gobierno quiere dar el beneficio a las empresas que se formalicen para aportar el tema del aporte de salud. Entonces, si esa es la lógica que el Estado quiere contribuir, sin embargo, en la práctica se están poniendo alguna serie de reparos para que pueda funcionar este sistema, ¿no? O sea que es que el Estado querría dar la diferencia que da el microempresario, digamos, para compensar y que no sea tanta carga para un empresario pequeñito. Claro, justamente el proceso que está en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, un proyecto del gobierno, es de que el Estado colabore con las empresas, las microempresas, para que el Estado, por un plazo, si no me equivoco, de 3 años, haga el aporte de salud en lugar del empresario, y de esa manera se formalicen las empresas. Ya después de 3 años, que supone que la empresa debe estar ya sólida, etcétera, que ya está encaminada, en ese caso ya asumiría la obligación. Correcto, entonces no es lo que algunos empresarios piensan, de que podría ir ese aporte, esa diferencia de aporte al sueldo de los trabajadores, sino que sería un aporte que daría el Estado. Bueno, no sé cómo sería. Bueno, pero también podría ser un beneficio, ¿no? Que se acuerde conjuntamente con los trabajadores que ese monto que va a aportar el Estado vaya al sueldo de los trabajadores, ¿no? Ese es un tema, correcto. También podría ser, ¿no? Ya. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre constituir una empresa, como normalmente se entiende constituir una empresa? Dice constitución de empresas y constitución de empresas en línea. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra?
La constitución de empresas de manera ordinaria se presenta a través de una minuta y una escritura pública, con la participación, en este caso en la minuta, del abogado. Se eleva escritura pública y se presentan los partes, que son los documentos que pide el notario, ¿no? Se presentan a registros públicos de manera física, ¿no? Y se espera el plazo de 7 días hábiles para que se pueda calificar. Entonces, no existe una formalidad específica, sino el abogado va a redactar su minuta como él considere, cumpliendo con los requisitos esenciales. No existe ningún límite, etc. Entonces se presenta a la notaría y la notaría presenta a los partes físicos a registro público. En cambio, la constitución de empresas en línea son formatos preestablecidos por registros públicos, en el cual el usuario ingresa a la página de SUNAR, ¿no? Crea una clave, una contraseña, y con eso ya dentro de un formato preestablecido, haciendo previamente la reserva del nombre si considera, señalando el capital, el aporte de los bienes. ¿Es en la página de SUNAR o en la página del Ministerio de la Producción? Es en la página de SUNAR, ¿no? Ya. Se ingresa en la página del SUNAR, el sitio SUNAR, se crea una clave y una contraseña, y se comienza con el proceso de constitución de la empresa. Entonces ahí están todos los elementos ya estandarizados. Está el objeto social, está el nombre, está el capital, etc. Y no se requiere ahí que intervenga el abogado, sino simplemente es el propio usuario, el propio constituyente, que ingresa a su computadora y a través de internet va llenando todos los elementos respecto de la constitución de la empresa. Es decir, que no podría la persona, cuando intenta hacer una constitución de empresa en línea, poner unos estatutos a su gusto, ¿no? Sino que tendría que ser, digamos, ese estatuto ya establecido y no puede hacer ninguna modificación al respecto. Efectivamente, el formato está preestablecido, las reglas de la sociedad, que es el estatuto, están preestablecidas. Están ahí establecidas los derechos y las obligaciones de las partes de manera muy general, y también las responsabilidades de la empresa, el quórum, la constitución, cómo se hace una junta general de accionistas, cuál es el quórum para que se puedan reunir, cuál es el quórum para que puedan votar. Es muy genérico. Entonces yo en este caso no voy a poder establecer mis reglas. Si de repente a mí me conviene tener una mayoría mucho más alta para que se pueda aprobar una modificación de estatuto o un aumento de capital, no lo voy a poder hacer porque el formato es preestablecido en estos formatos que tiene SUNAR, que en realidad es simplemente una remisión a la Ley General de Sociedades. Son formatos muy básicos y no permiten que se pueda modificar, que se pueda ampliar, ¿no? Correcto. Bien, entonces tenemos que las personas pueden seguir constituyendo sus empresas de una manera ordinaria, como ha explicado mi colega el doctor Marco Antonio Villota, y de la manera a través del sitio SUNAR. Pero ahora también se está promocionando que la constitución de la empresa... Parece que hay una... Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Ángel. Su pregunta, por favor. Gracias. Sí, ¿Aló? sí, diga. Buenas tardes, mis felicitaciones al invitado y a la... Muchas gracias, muy gentil. Entonces aquí me está escuchando el tema, está importante, interesante, mejor dicho. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, cuando el notario hablaba, o el invitado, mejor dicho, hablaba, ¿no? O sea, ¿a qué empresa, por ejemplo, beneficiaría directamente, por ejemplo, si es que el Estado aportaría, no, digamos, seguro para que las empresas se puedan formalizar? Pero yo tengo entendido, si estoy equivocado, si es que estoy excelente, pero me van a disculpar. Por ejemplo, sabemos cómo funcionan en nuestro país estas grandes empresas, porque yo más veo por el lado de que acá se van a beneficiar las grandes empresas, porque estos son vivos, van a empezar a dividir las empresas y ellos se van a beneficiar de eso. No, realmente eso creo que no va a tener alcance a las pequeñas empresas, como se está diciendo. Ahora, en todo caso, mi pregunta es, ¿de cuántas personas tiene que constar, digamos, la empresa, ¿no? que iría dirigirse si el Estado quiere aportar? Ahora otra preguntita, por ejemplo, yo siempre he tenido, unos existen los correos también, por ejemplo, hay empresas que se constituyen, digamos, con 5.000 soles, con 1.000, como ustedes estaban explicando, pero también eso se presta, por ejemplo, sabemos, ¿no? digamos, en sector construcción, constituyen de la noche a la mañana y a la final ellos son los que ganan, digamos, ese contrato, y ahí se genera una corrupción, ¿no es cierto? Entonces ese sería un punto, y el otro es lo que he hecho la pregunta anterior. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Está clara la pregunta, ¿no? Sí, en cuanto a la primera pregunta respecto de esta propuesta del Poder Ejecutivo, en realidad el régimen de las microempresas, aquellas que facturan hasta 150 UIT,
es un régimen ya establecido. Entonces estas empresas tienen el beneficio de afiliar a sus trabajadores al CIS, es decir, a los hospitales públicos, centros de salud, etc. Y la cotización es 15 soles por cada trabajador. Entonces a este tipo de empresas, las chiquititas, las pequeñitas, no va a impactar la propuesta del Ejecutivo porque ya tienen un régimen preestablecido. Pero obviamente pues la situación no es estática, es dinámica, y estas pequeñas empresas, microempresas que facturan hasta 150 UIT en el tiempo van a crecer y muchas veces pasan las 150 UIT y pueden llegar hasta las 1700 UIT, que es el régimen de la pequeña empresa. Entonces en ese caso el gobierno está promoviendo de que si bien estas pequeñas empresas están obligadas a hacer los aportes al salud, que es el 9%, que representa en algunos casos efectivamente en punto de vista real un sobrecosto para algunas pequeñas empresas, acompañar a estas pequeñas empresas para hacer, en lugar que ellas aporten a salud, el Estado sea el que aporte a salud, también por un determinado tiempo, a fin de que se afilie a quién, se afilien a los jóvenes, ¿no? A aquellos que recién están ingresando al mercado laboral. Tampoco es un régimen de beneficio para un trabajador ya preestablecido, un trabajador que tiene su tiempo de trabajo en la empresa. Tampoco es un beneficio para una persona adulta, sino sobre todo para aquellos jóvenes que recién ingresan al mercado laboral. Y ese es más o menos el sentido de la propuesta. Aquellos jóvenes que van a ingresar al mercado laboral son contratados por la pequeña empresa, ya no aportarían durante un cierto tiempo este aporte a salud, sino que lo haría el Estado, manteniendo todas las otras obligaciones de la pequeña empresa, que es por ejemplo el tema de la mitad de gratificaciones, la mitad de vacaciones, la mitad de CTS, etc. La única diferencia sería que el aporte ya no lo va a poner por cierto tiempo y solamente en beneficio de estos primeros trabajadores el empleador, sino lo va a poner el Estado. Entonces eso ha generado una cierta discusión en el Congreso porque se está pensando que es la ley Pulpín, pero en general no es la ley Pulpín, sino en este caso es el Estado que le está diciendo al mercado, le está diciendo a los emprendedores: yo te voy a colaborar si es que tú cumples con afiliar o con contratar a un joven que todavía no tiene experiencia. Yo te voy a acompañar para que tú lo contrates por cierto tiempo. Y el beneficio que te voy a dar es que en lugar que tú pagues esa salud, yo lo voy a aportar. Sí, y yo creo que, claro, hay un temor de que las grandes empresas, como ha manifestado el señor que ha hecho la pregunta, es que se dividan en pequeñas empresas, pero es muy difícil. Las grandes empresas ganan tal cantidad de dinero que están lejos, muy lejos de este aporte que deben pagar las pequeñas y microempresas. Más bien, lo que se podría dar es que las pequeñas empresas puedan, digamos, partir sus empresas o puedan crear nuevas empresas. De repente por ahí yo lo vería más probable, pero las grandes empresas, muy difícil que se pongan a hacer microempresitas, porque ese capital fácilmente lo llevan de encuentro en poquísimo tiempo, ¿no? O sea, ganan cantidad de dinero, ¿no? Ahora hay un tema adicional, o sea, el tema del mercado laboral también hay un factor que se llama la productividad. Entonces, yo apuesto por un trabajador que genere productividad. Ahora, a propósito, está en discusión el tema de la huelga médica y la huelga de los profesores. El punto central es qué aporta el servidor público a la sociedad, ¿no? Qué aporta al ciudadano en salud o al niño en el tema de educación. Entonces, eso también se traduce en el tema privado, la productividad. Si yo tengo un trabajador que me es productivo, yo voy a tener que pagarle más. Pero si yo tengo un trabajador que recién está ingresando al mercado laboral, que todavía no tiene productividad, lo más normal, lo más común es que no tenga trabajo. Entonces, lo que se trata es incentivar que ese joven ingrese al mercado laboral y que tenga ciertos beneficios, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de las Malvinas, que no tenían ningún tipo de beneficio, ni siquiera estaban considerados en la empresa. Claro, por lo menos darles algo, ¿no? Inicialmente. Por lo menos transparentarlo, claro, hacerlos ciudadanos, claro, ¿no? Claro, aunque sea meritocracia mayormente, que usted ha explicado, doctora, se da más en el sector privado que en el Estado, porque el Estado estamos viendo de que entran los recomendados mayormente, ¿no? La meritocracia más se da en el sector privado. Sí, efectivamente, en el sector privado, sobre todo a propósito ahora que la economía no está creciendo a diferencia de los años
anteriores, el sector privado ahí, el tema de la productividad es mucho más clave, porque cuando las ventas se reducen y hay menos ingresos, entonces hay un tema de que hay que ser más eficiente porque hay menos mercado que cubrir. Entonces en ese caso se nota más cuáles son las empresas mucho más eficientes que puedan quedarse en el mercado, ¿no? Una preguntita también de François Rojas Nostroza. Doctores, buenas tardes. Una pregunta es, de acuerdo a la apertura de libros, muchas empresas constituyen las empresas, pero no saben que tienen que aperturar los libros, por ejemplo, libro de actas, libro de padrones socios, libro de matrícula de acciones o libros de registros y ventas, y acuden a un oficio notarial. ¿Cuáles son la importancia de esa apertura de los libros? Por ejemplo, si yo quiero remover y nombrar a un nuevo gerente general. Sí, los libros básicos en una sociedad anónima cerrada es el libro de la Junta General de Accionistas, es el libro donde se van a reflejar los acuerdos de la sociedad, el acuerdo para poder modificar el estatuto, para nombrar gerente, para aumentar el capital, etcétera. Y el otro libro que existe se llama el libro de matrícula de acciones, en donde se van a registrar quiénes son los accionistas de la sociedad y se van a registrar cuándo y a quién transfieren las acciones. Es un libro muy importante porque refleja quién es el titular y el propietario de las acciones que va a tener influencia dentro de la sociedad, en este caso de la sociedad anónima cerrada. Esos son los dos libros básicos que tiene que tener una SAC. Pero aparte hay otros libros que exige la SUNAT, que son los libros contables. Y eso va a depender del tipo de régimen tributario que tenga la sociedad, que tenga la empresa, para efectos de tener la obligación de tener estos libros. Si es una microempresa, tendrán los libros básicos, los libros de compra, ventas y diario, de formato simplificado, o sea, son 3 libros tributarios básicamente. Pero si las ventas son mucho mayores, si las ventas son de pequeña empresa, ya estos 3 libros contables no va a ser suficiente, sino también se va a exigir el libro diario, que es un libro mucho más específico, los inventarios, el libro de balances, etc. Entonces, dependiendo de la cantidad, el volumen de facturación, se va a exigir una mayor cantidad de libros. Ahora, una reforma importante que ha hecho la SUNAT es que ahora los libros se pueden sacar en la notaría de cualquier lugar, porque anteriormente solamente estaban vinculadas al domicilio que estaba consignado en el RUC. Entonces ahora se puede acudir a cualquier notaría de cualquier provincia y sacar cualquier tipo de libro contable. Eso es muy importante. Doctor, ¿y por qué cree usted, su experiencia profesional, también doctora Carnero Ábalos, que en nuestro país impera la informalidad? Tenemos un 70% de empresas, mejor dicho, de informales, de los trabajadores, de la masa laboral, el 70%. Solo el 30% está constituido como empresas, ¿no? No hay una cultura empresarial en nuestro país. ¿Por qué cree usted que hay esa resistencia para constituirse como empresa cuando usted está justamente dando las ventajas que ofrece el constituirse como tales? Sí, lo que pasa es que hay acá una serie de factores, no solamente hay una sola causa. Por ejemplo, este gobierno hizo una reforma tributaria tratando de enfocar el tema de la informalidad esencialmente en el tema tributario, en el tema de la reducción de costos en el tema tributario. Pero no es solamente el tema tributario, es también el tema laboral. Existen en algunos casos ciertos sobrecostos laborales que existen, que en algunos casos no promueven el tema de la inversión. Existe también un tema cultural, ¿no? Porque muchas veces hay ciertos ingresos que provienen de ciertas actividades ilícitas que no se quieren transparentar a través de empresas, a través de adquisición, sino que lavado de activos. Lavado de activos se quiere mantener en el mercado informal, que provienen en algunos casos de la minería ilegal o incluso de tema de drogas, entonces no se quiere transparentar. La otra razón también es un tema institucional, es un tema cultural, porque muchas veces lo que necesitan los microempresarios no es solamente un tema de régimen tributario especial o laboral, sino necesitan asesoramiento. Los costos por tener un contador, los costos por tener un asesor son grandes. Entonces el Estado de repente debería promover esa asesoría, porque a veces las multas que te impone SUNAT o las multas que te impone SUNAFIL es por un tema de falta de información, porque estas pequeñas o microempresas no tienen pues un asesor permanente, entonces se quiere estar acompañando, etcétera, porque van cometiendo errores sucesivamente dentro de su proceso. Entonces yo creo que es un tema mucho más amplio, más amplio, que tendría que ser enfocado, pero quizá en todo caso el problema también es un tema institucional, ¿no? Bueno, lamentablemente, como siempre, nos ganó el tiempo, Ángel, y se quedaron muchas preguntas en el tintero, no solamente las que yo le quería hacer a mi colega Marco Antonio Villota, que domina muy bien el tema de las empresas, y bueno,
Ya te invitaremos en nueva oportunidad, Marco Antonio, para que sigas orientando al público sobre las empresas y también sobre otros temas jurídicos de importancia para la ciudadanía. Muchas gracias, doctor Sí, Marco Antonio gracias. Villota Serna, notario de Lima. Doctora Clara Carnero, también muchísimas gracias, también notaria de nuestra capital. Y también François Rojas Enostroza, nuestro ingeniero técnico Santo Quintín Mantilla. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos que nos han escuchado, interconectados vía Face y también en el aire por nuestra web y también lógicamente por nuestra emisora radial. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana y estamos reencontrándonos el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa, en nuestro programa estelar por la seguridad jurídica. Buenas tardes. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.